¿sí? ¿Por qué? Porque está el trabajo familiar, que sería el trabajo doméstico, el trabajo que uno hace en la casa, vamos a decir que no es remunerado. Después tenés, por ejemplo, el trabajo independiente, el trabajo autónomo. Por ejemplo, soy un comerciante, soy un monotributista, ¿sí? Y después entramos en la gran esfera del trabajo en relación de dependencia, ¿sí? Y dentro de ese paraguas de la relación de dependencia se puede manifestar de diferentes formas, porque yo puedo trabajar de forma dependiente en un ente público, es decir, dentro de la administración pública, y puedo trabajar, por ejemplo, en lo que sería en la parte privada, que ahí estoy bajo el paraguas de la ley de contrato de trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver? Nosotros no vamos a ver lo que es liquidación de empleados públicos, ¿sí? Bueno, entonces veamos. Digamos, cómo se define un poco este tema del trabajo? Es toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla mediante una remuneración. Profe, Vean si está ustedes, leyendo una Filmina, perdón, no la pasó. yo No la la estoy pasó. viendo, ¿no? Uy, a Esta- ver, vamos. estaba la primera nomás, porque vi que capaz estaba leyendo la segunda. No, no yo estoy en la segunda. Ahora sí. Ahora sí, era un poco lo que estábamos diciendo. Si concepto introductorio nos empezamos a meter con el tema del trabajo, ¿sí? Entonces, bien, ¿sí? Cuestiones del trabajo en relación de dependencia que nos interesan, ¿no? Primero, actividad lícita, importantísimo, ¿no? Y vean esto, que el trabajo va a tener dos partes. ¿Cuáles van a ser la parte de esa relación laboral? ¿Sí? ¿Qué partes hay en una relación? ¿Eh? Vamos, El que presta la actividad y el que lo Empleador remunera. y empleado. bien, exactamente, el empleador y el empleado. Cada una de estas figuras, ustedes recordarán, tiene una serie de derechos y deberes. Bien, pero básicamente, Azul Morena Casarín. Sí, mandame un mailcito, pero eso tenés que decirle a la universidad que me pase tu inscripción fuera de término, ¿me entendés? Te dejo mi correo por las dudas, ¿sí? Pero tenés que insistir en la universidad para que me pasen a mí que vos te inscribiste, si yo te puedo anotar. ¿Bien? Igual ahí te dejo mi correo por las dudas. Bueno, entonces le decía que esta relación laboral va a tener dos partes, ¿no? El empleado y el empleador, que va a tener cada uno diferentes derechos y obligaciones. Vean ustedes que el trabajo, ¿quién es el que lo va a dirigir? Y el que lo va a dirigir va a ser el empleador, ¿sí? Es decir, que la persona pone a disposición su fuerza de trabajo, ¿sí? Esa fuerza de trabajo es dirigida, vamos a decir, por otro, ¿sí? Y por eso le va a pagar una remuneración, ¿sí? La remuneración, vamos a decir, en sentido amplio, es el sueldo que acuerdan o que se le va a abonar. ¿Bien? Y vean también esto, por ejemplo, de la actividad lícita. ¿Por qué dice esto? Porque, por ejemplo, si vamos a decir, yo me hago un emprendimiento de narco, ¿sí? La actividad esa es lícita. No, no es lícita. Entonces no entra dentro de este paraguas, ¿no? Dentro de esta figura. ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿Y Sí, profe. alguien estuvo leyendo un poco el tema de las modificaciones, la ley de bases? ¿Alguien está al tanto de eso? De las modificaciones de la ley de bases. Sí, que se extendió el periodo de prueba también, Claro, eso es importante. de 3 a 6. Sí, La registración pero laboral. la Bajé situación la voz. laboral. Me encanta vienen enfilados. Exactamente. Hubo Andaba una parte revisando, ¿cómo? que andaba revisando las presentaciones a ver qué tal. Y Ah, cuando está miré bien. el programa no sabía con cuál había que arrancar, con cuál de las dos presentaciones. Claro, no hay cosas que van a tener que ustedes leer, chicos, por su cuenta, ¿sí?
Ahora, ¿qué es lo que pasa? En esta relación de dependencia hubo un cambio. ¿Por qué? Porque se hablaba un poco de todo lo que tiene que ver con los contratos de obra, con los contratos de servicio, con los contratos de agencia, ¿sí? Que antes eso era una presunción de trabajo, ¿sí? De trabajo en relación de dependencia, y eso un poco se cambia, un poco la figura. Y hay contratos que antes se presumían en relación de dependencia y ahora pasarían a estar regulados por el Código Civil y Comercial, ¿sí? Lo otro que es muy importante, ¿sí? Bueno, muy bien, como dijiste vos, es el tema del periodo de prueba. Y después también aparece una figura muy interesante, que es una figura que en verdad viene de otros. ¿Ustedes saben lo que es el derecho comparado? El derecho laboral comparado. Yo comparo, ¿sí? De múltiples formas el derecho de Argentina con el derecho de otros lados, por ejemplo, el derecho de Brasil, ¿sí? Y hay otros países de Latinoamérica que venían con una especie de trabajadores independientes con colaboradores, que antes sí o sí yo los tenía que registrar como relación de dependencia, y ahora un trabajador autónomo puede tener algunos trabajadores, ¿sí? Eh, que son, vamos a decir, medio en relación de dependencia y medio autónomo, no sé si se entiende, ¿sí? Bueno, empiezan a aparecer todas estas figuras que hay que ver cómo depara, porque esto es muy nuevo, ¿sí? Hay que ver después, ustedes saben que sale una ley, la ley hay que reglamentarla, después empieza a tener vida la ley, empieza a todo el tema de la doctrina y la jurisprudencia jugar un peso fuerte acá, ¿no? ¿Sí? Hay que ver todas estas cuestiones, ¿sí? Que hay que ver, sí, por ejemplo, muy bien, en lo que es, Esteban, en lo que es, por ejemplo, que ustedes habrán escuchado también el régimen indemnizatorio, que se empieza a reemplazar por un fondo de cese laboral, ahí tienen que adherir los gremios, por ejemplo, a ciertas cuestiones, ¿no? Bueno, ¿ven la presentación, chicos? Sí, se ve. Sí, Entonces, esto ustedes, nosotros vamos a hablar un poquito, pero ustedes después tienen que profundizar, ¿bien? Entonces, vimos el concepto de trabajo, ¿sí? Y vimos este concepto también de contrato de trabajo, que hoy está medio ahí como en discusión, pero que tradicionalmente, ustedes saben, nuestra ley de contrato de trabajo del año 76, 86, 96, 2006, 2016, va para 50 años. Hubo, sí, algunas modificaciones parciales, esto también es una modificación parcial. Y cuando hay modificaciones parciales es un tema, porque modificás una cosita y después la ley se empieza a contradecir cuando uno la lee, pero bueno, será otro trabajo. A veces por eso, digamos, no es un cambio muy de fondo a veces, ¿no? Porque si modifico un artículo y después me contradigo en otros, es complicado. ¿Me entienden lo que quiero decir? Pero bueno, esto de contrato de trabajo es lo que veníamos hablando un poquito. Siempre, esto también es importante, el trabajador siempre va a ser una persona humana o una persona que se llamaba física. Ahora, el empleador siempre va a ser una persona humana. A ver qué opinan ustedes. No, A ver y explícame. ¿Quién habla? puede ser persona física o persona jurídica. Muy bien, ¿cómo es tu nombre? Martín. Eso. Sí. Muy bien lo que dice Martín. Ahora bien, ¿sí? El trabajo, el trabajador, ¿sí? Es decir, la parte del empleado. ¿Yo puedo sustituir a un empleado por otro? En verdad, el contrato de trabajo es personal. ¿Me entienden lo que quiero decir? Si yo lo contrato, a mí la universidad, ¿sí? La UNLU me contrata a mí, Damián Perelli, para dictar estas clases. ¿Me entienden? Yo tengo un contrato con la universidad, un contrato en relación de dependencia. Yo no puedo agarrar, entiéndame en esto, decir, bueno, no tengo ganas, voy a contratar a Pepito, que Pepito venga a dar la clase por Damián. ¿Se entiende? Entonces, siempre el trabajador va a ser una persona humana y ese trabajador, ese trabajo es personal siempre, ¿sí? En cambio, el empleador va a poder ser siempre una persona humana, es decir, yo puedo ser secretario
o secretaria de un médico, ¿no? Entonces tengo la relación laboral con el médico. O puedo trabajar de recepcionista en una clínica, ¿sí? La clínica se llama Clínica del Sol SRL. Entonces ahí mi empleador es una figura jurídica, ¿sí? Entonces, bien acá las cosas que empiezan a aparecer de contrato de trabajo, ¿no? Yo puedo ponerle, ¿sí? Esto también es muy discutido, ¿vieron? Yo te hago firmar un contrato de servicio, ¿sí? De locación de servicio, ¿sí? Pero en verdad es un contrato de trabajo. No porque el contrato diga locación de servicio, lo convierte en locación de servicio. ¿Sí? Porque hay que ver la naturaleza de ese contrato. No sé si se entiende. Por eso que te dice, habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación. ¿Por qué dice su forma? A ver, ¿Te puedo hacer una consulta? ¿Estás pasando Filmina porque estamos en la 1? están en la de trabajo y contrato de trabajo, ¿no? Sí, Estamos bien en esa filmina. estamos bien entonces. Estamos bien en esa filmina. Vean usted, habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación. ¿Por qué? Porque la forma puede ser verbal o escrita, ¿sí? A veces un Sí. contrato de trabajo no necesariamente tiene que ser escrito, ¿me entienden? Y lo mismo, yo te puedo decir, te contrato como locador de servicios, ¿se entiende? Pero en realidad es una relación de dependencia, entonces hay un contrato de trabajo, ¿sí? Entonces, no importa el nombre o la forma, ¿sí? Lo que termina importando es la naturaleza de ese trabajo, ¿sí? Y vean esto acá, siempre que una persona física, era lo que veníamos hablando, que después esto fue reemplazado por persona humana, porque hoy es el término que se utiliza, se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra. ¿Sí? Y hasta acá no me estaría diciendo nada, pero y acá, con esto, y bajo la dependencia de esto. Y ahí ya te marca la relación laboral. ¿Me explico lo que te digo? O sea, persona física que celebra un contrato, que realiza, por ejemplo, ¿no? Que ejecuta un trabajo en relación de dependencia, hay un contrato de trabajo, ¿sí? Y ahora vean esto. Durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo. También, la naturaleza del contrato de trabajo, del trabajo, puede ser muy variada. Yo puedo necesitar un trabajador, que lo vamos a ver dentro de poco, ¿no? Un trabajador 8 horas siempre, es decir, indeterminado, puedo necesitar a alguien por un mes, un plazo fijo, ¿me entienden lo que quiero decir? Pero la naturaleza de que sea determinado o indeterminado no quiere decir que no sea un contrato de trabajo. Siempre va a ser un contrato de trabajo independientemente del periodo, si es determinado o indeterminado, de tiempo, ¿no? Y acá aparece el otro elemento trascendental que es la remuneración, ¿sí? Que es el sueldo, ¿no? Y aparece una cosa acá muy interesante, que es sus cláusulas en cuanto a la forma y condiciones de la prestación quedan sometidas a las disposiciones de orden público, los estatutos, las convenciones colectivas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Y vamos a hablarlo, te lo voy a dar en criollo para que ustedes lo entiendan, ¿no? A ver, yo le digo a Martín, que era el con el que estábamos charlando hoy, ¿no? Che, Martín, yo te voy a contratar, vamos a hacer un contrato de trabajo, ¿sí? Pero, che, Martín, viste, está difícil la cosa. ¿Te parece si rechazás el pago de aguinaldo? Martín, ¿estás? Sí, estoy. Te fue- Ah, muy bien, Martín. ¿Qué te parece? Hacemos un contrato de trabajo, yo te contrato a vos, ¿sí? Para trabajar, te pongo en blanco todo, pero te digo, che, Martín, pero viste, está difícil, no te pago el aguinaldo. ¿Qué opinas vos? No se puede. Y no, no se No puede, es se ilegal. Es irrenunciable. Hay derechos está que son bien, irrenunciables por el principio de irrenunciabilidad. y aparece esta cuestión, claro, de orden público. Está muy bien eso, ¿sí? Hay cosas que, ¿me entendés? La ley siempre es una base, ¿me entiendes lo que quiero decir? Que es inalterable en muchas cosas, ¿sí? Entonces aparece esto de que, por ejemplo, Martín me puede decir a mí, sí, sí, dale, con tal de trabajar, te dice, sí, no me pagues el aguinaldo, no me interesa, no me des vacaciones, no me interesa, ¿sí? Pero después pesa el orden público por sobre todo eso, ¿me entienden lo que quiero decir?
Lo mismo que con las convenciones colectivas y lo que fuera. ¿Entienden un poco cómo va la mano? ¿Sí? Por eso que ustedes tienen que ir repasando todas estas cuestiones, ¿no? Ir poniéndose un poco al día. ¿Más o menos se va entendiendo entonces? Sí, profe. Quiero pasar, denme un segundito, ¿no? Porque volvió a salir, que no entiendo por qué se me sale. Bueno, este tema de que veíamos también está todo, yo no sé si ustedes estuvo todo en discusión todo este tema, chicos. ¿Por qué estuvo en discusión? Y es más, está en discusión, porque decía que el empleado podía renunciar a algunos de sus derechos, en los proyectos de ley estoy hablando, ¿no? ¿Me siguen? Podía renunciar a algunos de sus derechos con asesoramiento letrado. ¿Sí? Y al final eso no prosperó, ¿me entienden lo que quiero decir? Es decir, bueno, si vos sos consciente, aceptás esto, bueno, dale. ¿Se entiende? Como que había cosas que te iban a permitir renunciar. ¿Sí? Es decir, ese principio de irrenunciabilidad y ese orden público laboral, como que la idea es que no sea tan estable, ¿me entienden lo que quiero decir? Pero bueno, hay que ver todo eso en qué depara todas esas modificaciones. Bueno, ahí viene el cambio de la filmina, chicos. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y un poquito esto era lo que veníamos charlando, ¿no? Vean esto, el contrato de trabajo tendrá por objeto la prestación de una actividad, y te aclara, personal e infungible, ¿lo ven? Indeterminada o determinada, ¿sí? Esto de actividad personal e infungible nos da la idea de que el trabajador hoy no tiene ganas de trabajar y dice, bueno, a la señora anda a trabajar por mí, no se puede, ¿sí? Bueno. Y un poco ya la relación de trabajo ya también lo charlamos, así que ustedes vayan tomando nota de los artículos, de los temas que vimos, para que cuando vayan al libro de Grisolía o a algún libro de derecho laboral o a la ley, puedan dar la lectura, ¿sí? Los sujetos también ya lo vimos. Y acá vamos a hacer ¿Ese un Power lo primer... sube, profe? Mira, déjame que lo vea un poquito, que lo piense. Normalmente yo no soy mucho de subir los power, ¿viste? Pero déjame que lo piense un poco, ¿viste? Que lo charle también con el equipo docente, ¿sí? Bueno, entonces vamos a jugar un poquito con esta actividad, ¿sí? Para recordar y un poco calentar un poco los motores, ¿sí? Si yo digo principio de la buena fe, ¿sí? Del Y a ver si yo trabajador. puedo. Bien, yo quiero que ustedes me digan si eso corresponde al trabajador, al empleador, solo a uno, a los dos. A los dos, para mi profe. A los Claro, dos. porque A el los dos. principio de buena fe es un principio genérico para las dos partes. ¿Qué quiere decir que es genérico para las dos partes? Que las dos partes lo tienen que, vamos a decir, que obedecer, ¿sí? Ustedes se imaginan, o sea, una relación laboral se basa en este principio de buena fe, ¿sí? Entonces acá, a ver si tengo, denme un segundito, ¿no? Que quiero, porque antes yo lo completaba, denme un segundo, pero no estaría encontrando, un segundito, chicos, esto, ¿ves? Ahí va, para que les quede, ¿no? Miren, entonces, la idea es que con este ejercicio hagan este juego, bien, ¿sí? ¿Lo ven? Entonces, el principio de buena fe, ¿sí? El principio de buena fe es para los dos, para trabajador y empleador. Bien, ahora yo les pregunto, ¿quién tiene la facultad de organizar el trabajo? El trabajo. Del El empleador. empleador. El empleador. ¿Ver? ¿Alguien dice el trabajador?
No, está bien. Es el empleador, ¿sí? Porque justamente el empleado pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo y quien la organiza y la dirige es el empleador. ¿Qué quiere decir? Que facultad de organización es del empleador y facultad de dirección es del empleador. Ahora, ¿qué pasa con las facultades disciplinarias? Del ¿Sí? empleador. ¿Quién las posee? El empleador. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa con las facultades disciplinarias? Esto ustedes lo habrán estudiado, lo deben saber. Que lo que uno hace, o lo que la ley hace, es le dice al empleador, che, yo te voy a dar una facultad disciplinaria, pero te la limita. ¿Me entienden lo que quiero decir? Entonces, no es que vos decís, le puedes decir a un empleado, te doy un ejemplo, ¿no? Para que se entienda. El empleado es impecable, ¿no? Y hoy te llega 10 minutos tarde. ¿Me siguen? Y le puedes decir, bueno, te suspendo un mes porque llegaste 10 minutos tarde. ¿Me entienden lo que quiero decir? Le da la Sí, facultad al empleador disciplinaria, pero así como se la da, se la regula también. ¿Me entienden lo que quiero decir? Entonces te regula la cantidad de suspensiones, que pueden ser hasta 30 por año, si mal no recuerdo. ¿Sí? Como que le da la facultad, pero a su vez también la monitorea mucho la ley. ¿Sí? Claro, profe, Hasta ahí porque si vamos. hace eso no estaría cumpliendo el principio de buena fe. Y lo disciplina Claro. un mes por ¿Sí? los 10 minutos. Varios principios, exactamente, ¿sí? Porque en verdad, ahí lo que, sí, está bien la buena fe, pero El también principio hay un profesor. principio muy, muy interesante, no sé si ustedes lo estudiaron, que es el principio de la proporcionalidad. Entonces, ante una falta, yo tengo que ser proporcional con la sanción. Me explico, hay un juego ahí, ¿sí? Lo que pasa es que ese juego, esa dinámica de falta con sanción, no está en la ley. No es que vos en la ley lees y te dice si el empleado llega 10 minutos tarde, es un apercibimiento. ¿Me explico lo que quiero decir? Ahí entra un poco el criterio profesional, entra un poco, vamos a decir, también la jurisprudencia, la doctrina, ¿me explico? Que son las bases por las cuales también uno se va guiando. Y algo que me olvidé de decir que tienen que tener siempre muy presentes que uno obviamente asesora, uno no se actualiza, pero uno tiene que convivir mucho en esta área, en el área laboral, con los abogados, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un montón de cuestiones, ustedes ya van a ver cómo esta que estamos viendo de la facultad disciplinaria pasa por los abogados, muchas veces, ¿no? Que son los que terminan un poco a veces de cocinar ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, eso me había olvidado de comentar que siempre nos vamos a relacionar mucho con los abogados. Bueno, igualdad de trato. ¿Qué opinan? Las dos partes. Eh, sí, pero las dos partes, pero ¿quién más? A ver, El empleador. El empleador. ni el empleador, porque vos imaginate, vos digamos, imagínate que vos trabajás en una empresa, ¿no? Lo ves al dueño puteando al dueño de la empresa, decir, vos sos un conchudo, no sé. ¿Qué va a hacer ese empleador? Te raja, ¿me entienden lo que quiero decir? Claro, Sea, sí, sí. está bien lo que voy a decir, que es de ambas partes, pero es más del empleador, ¿me entendés? El empleador es el que tiene la cabeza de esta igualdad de trato, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe. Bueno, sí, profe. pago de la remuneración. El El empleador. empleador. Bien. Deber de seguridad. ¿El empleador también? Claro, el deber de seguridad quiere decir que uno se debe regir por el principio que así como de sano entra el trabajador, así se tiene que ir a su casa igual de sano. Entonces, empieza todo el tema, por ejemplo, de la ropa de trabajo, de, por ejemplo, un ambiente de trabajo adecuado, etcétera, 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 ¿sí? Deber de diligencia y colaboración. A ver. Trabajador. Bien, trabajador. ¿Qué quiere decir de diligencia y colaboración? Por ejemplo, prestar el servicio con puntualidad, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Deber de fidelidad.
del También el trabajador. trabajador. trabajador, ¿sí? Y un poco así podemos seguir, ¿no? Analizando principios, facultades, deberes, ¿sí? Solo esto era para recordar un poquito y entrar, ¿sí? Calentar un poquito y repasar y entrar, calentar motores, como quien dice. A ver si hay alguna consulta. No, bien. Bueno, entonces hasta acá vamos bien. Sí, profe. ¿Alguno le quedó alguna duda? ¿No? Bueno, entonces vamos a seguir avanzando. Sí, yo lo que les digo es que ustedes, chicos, tienen que después sentarse a leer y analizar un poquito, ¿no? Bueno, entonces estamos acá con la actividad, ¿no? Y ahí sí paso, ¿lo ven? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Este contrato, ¿se acuerdan que hablamos del trabajador, de los sujetos? Ese contrato de trabajo, de alguna manera, después se termina materializando de alguna forma, ¿no? Se termina materializando a través de una modalidad de contratación. Entonces, y lo que tenemos que tener presente es que hay dos grandes vertientes de modalidades de contratación. Hay una que es la laboral, que es la más importante, ¿sí? Y hay otra que es la no laboral, ¿sí? Que son las pasantías, ¿sí? Puse pasantías porque es lo más genérico, pero hay otras también, otras modalidades de contratación que son no laborales, ¿sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre una modalidad de contratación laboral y una modalidad de contratación no laboral? A ver, no Contrato importa, de chicos, trabajo. ustedes tienen que participar, no importa si nos equivocamos, porque acá todos estamos aprendiendo, ¿sí? ¿Qué, por ley de contrato de trabajo o no? Ahí va. En una, en la modalidad de contratación laboral, hay una relación de dependencia, hay un contrato de trabajo. En cambio, en la no laboral, no hay un contrato de trabajo. Normalmente hay otro tipo de contrato. Como en el caso de la pasantía, es un contrato de aprendizaje. ¿Bien? Entonces, digamos, la contratación laboral implica una relación de dependencia, implica un contrato de trabajo. Y la contratación no laboral, justamente no hay relación de dependencia, no hay contrato de trabajo. ¿Sí? Bueno, y dentro de lo que es la contratación, la modalidad de contratación laboral empieza a adoptar diferentes formas. Por ejemplo, vamos a tener el contrato de trabajo indeterminado, el contrato de trabajo a tiempo parcial, el contrato de trabajo a plazo fijo, el contrato de trabajo por temporada, el contrato de trabajo eventual, el contrato de trabajo por grupo o equipo y el teletrabajo. Estas son las que están dispuestas en la ley de contrato de trabajo. Después ustedes tienen que tener presente que hay regímenes que tienen otras modalidades de contratación especiales, ¿no? ¿Sí? Pero estas son las genéricas, ¿no? Después, por ejemplo, cuando ustedes empiecen a ver el tema de trabajo agrario, que lo van a ver con Mariana o con Natalia, dependiendo la sed, van a ir viendo que el trabajo agrario tiene otras modalidades de contratación distintas, ¿no? Eh, y así, digamos, ¿no? Puede ser, estas son las genéricas, puede ser que haya otras, ¿sí? Hasta acá vamos bien entonces. ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo? Vamos a ir un poco repasando, recapitulando, qué es cada modalidad de contratación, ¿sí? La del tiempo indeterminado, ¿sí? Esta es la clásica, digamos. ¿Por qué? Porque una empresa, digamos, ¿no? Normalmente, ¿qué tiene? Tiene trabajos permanentes, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? A ver, vamos a charlar un poco para que ustedes entiendan. Si vos, vamos a decir, te pones un almacén, te pones, vamos a decir, un pequeño autoservicio, ¿no? Y en ese pequeño autoservicio vos decís, bueno, al menos necesito, vamos a decir, 2 empleados para ese autoservicio. Voy a necesitar un cajero y un repositor, digamos, o esos dos que hagan esas tareas generales, ¿no?
¿Estamos de acuerdo? Sí. Chicos, ¿estamos de acuerdo con eso? Sí, sí. Bien. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Cuál es la naturaleza de ese trabajo? La naturaleza es que es un trabajo permanente. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Sí. Entonces, Sí. cuando yo tengo esa necesidad, ¿sí? Que es la que, digamos, es el principio rector de nuestra legislación, el contrato de trabajo que tengo que aplicar es el indeterminado. ¿Sí? Y les voy a dar otro ejemplo para que ustedes me entiendan. Tenemos una heladería, ¿sí? Que tiene normalmente 2 trabajadores. Por dar un ejemplo, ¿no? Tenemos 2 trabajadores en la heladería. Ahora viene la temporada. ¿Cuándo se come más helado? En verano, ¿estamos todos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, voy a decir, bueno, para el verano voy a contratar un refuerzo, un tercer empleado porque hay más trabajo. Ese tercer trabajador, ese trabajo, ¿es de naturaleza permanente? ¿No No, es de es temporada? Es de temporada. Entonces, No, Y es es por voy a, tiempo eventual. determinado. entonces voy a aplicar otra modalidad de contratación. ¿Me entienden lo que quiero decir? Entonces, esto lo que nosotros tenemos que saber es que el por contrato por tiempo indeterminado es el general de la ley. ¿Sí? Es digamos, el que tiende la ley. ¿Sí? Por eso es que para hacer un contrato por tiempo indeterminado, miren, vuelvo un segundito. Denme un segundito. Vean esto que acá decía, cualquiera sea su forma. ¿Lo ven? Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el contrato por tiempo indeterminado, como es el general de la ley, no requiere, obviamente que va a requerir voluntad de las partes, pero no requiere que se materialice por escrito. ¿Me entienden lo que quiero decir? Que esa a veces es una confusión. Me explico lo que quiero decir porque la gente asocia, yo muchas veces, ¿no? Yo ya hace como más de 10 años, 12 años que estoy trabajando en esto, y muchas veces asocia, decir, che, pero no firmé ningún contrato, entonces debo estar en negro. Me explico lo que quiero decir, como que ahora por ahí, digamos, está más evolucionado todo, pero hasta hace unos años atrás la gente asociaba el no firmar un contrato de trabajo con me están cagando. Y justamente el contrato por tiempo indeterminado no requiere su forma escrita, ¿me explico? Como si lo fuera así otras modalidades de contratación. ¿Sí? ¿Y por qué esto? Porque tengo, vamos a decir, naturaleza del trabajo permanente, ¿sí? Entonces esa naturaleza del trabajo permanente lo que hace es un poco jugar con la estabilidad en el empleo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? La estabilidad en el empleo. Quiere decir que la- el ideal, vamos a decir, el ideal de nuestra legislación es este contrato por tiempo indeterminado y te dice, ¿y cuál va a ser la duración de este contrato por tiempo indeterminado? ¿Cuándo va a finalizar? A ver si, ¿quién me lo puede responder a eso? Y por la jubilación Generalmente del por jubilación. empleado, ¿Cómo? Hasta que alguna Para de la las partes empresa, si decida. muere el empleado. El ideal, dije yo. Alguien lo respondió. la O jubilación, renuncia. cuando se Jubilación. jubila. La Hasta que una de las jubilación. dos partes decida terminar el No, contrato. el ideal, dije yo. Pues el trabajo por tiempo indeterminado idealmente está creado para que el empleado tenga estabilidad en el empleo hasta el momento de su jubilación. Ese sería el espíritu de la ley. Vuelvo a repetir lo mismo. Pensemos, ubiquémonos tiempo y espacio. La ley es de 1976, chicos. ¿Sí? ¿Se entendió entonces? Esa es la idea de la ley. Es, digamos, que este tipo de contrato de trabajo se permanezca desde que inicia hasta que puede permanecer hasta el momento de jubilación del trabajador. ¿Sí? ¿Cómo estamos con el horario? A ver, chicos. 45. Bueno, venimos bien. Eh, entonces, repasemos un poquito. ¿Ves? Por tiempo indeterminado. El principio general consagrado en la ley de contrato de trabajo
ratificado por la Ley Nacional de Empleo, es el de la preferencia por el contrato de trabajo indeterminado, ¿sí? Tiene una fecha formal de inicio, ¿sí? Es decir, que nos ponemos de acuerdo cuándo inicia ese contrato, llamémosle 1 de agosto, 1 de septiembre, ¿sí? Pero carece fecha de terminación. Justamente es el tiempo indeterminado. Sé cuándo comienza el contrato, pero no sé cuándo termina. Idealmente va a terminar cuando el trabajador se jubile, que no sabemos cuándo es, ¿sí? Y después, obviamente, que eso es lo ideal, pero después en la realidad, ¿qué es lo que sucede? El empleado renuncia, lo despido, ¿me explico lo que quiero decir? El empleado fallece, ¿sí? Aparecen otras causas, ¿no? Pero el ideal de la ley es este que le estamos contando, ¿sí? Bueno, entonces hablamos que tiempo indeterminado, la ventaja es esto, la estabilidad en el trabajo, la permanencia. Y acá está la regla que yo les había comentado, ¿no? A actividades permanentes corresponden contratos permanentes. ¿Por qué hago mucho hincapié en esto? Porque después, ¿qué pasa en la legislación, en la realidad, en la vida laboral, en las empresas? Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Este es el contrato, digamos decir, con bastantes ventajas, entre comillas, para el trabajador. Ahora, ¿qué es lo que suele aparecer muchas veces? Que hubo fallos, ¿sí? ¿Ustedes han leído fallos en derecho del trabajo, chicos? No. O más o menos. Sí, Bueno, por ejemplo, ha habido fallos en donde una empresa continuamente plazo fijo, plazo fijo, plazo fijo, plazo fijo. Che, pero ¿para qué? Para evadir ciertas cuestiones, ¿no? Porque en verdad, ese plazo fijo, cuando uno analizaba la realidad, cuando analizaba la naturaleza de la tarea, etcétera, te encontrabas que en verdad, digamos, era un plazo fijo en los papeles, pero en la realidad, ¿qué contrato era? Por tiempo indeterminado. También. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? Ustedes saben que está el principio de la realidad en derecho del trabajo, que el principio de la realidad es esto. Si en los papeles a mí me hacían firmar que era un contrato por plazo fijo, pero en la realidad, si en función de las pruebas, de un montón de cuestiones, en verdad es por tiempo indeterminado. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Por qué ahí las empresas trataron de evitar eso? Porque hay formas de evadir responsabilidades, indemnizaciones, ¿sí? No importa, ¿no? Se lo dejo para que ustedes lo investiguen, si quieren, ¿no? Entonces, vean esto, ¿no? No requiere formalidad, esto ya lo charlé yo, o sea, no requiere que lo escribamos por escrito. Obviamente que sí es necesario, ¿sí? El consentimiento de las partes, ¿no? Salvedades, ¿sí? Y acá te va diciendo, ¿no? Que se haya fijado en forma expresa y por escrito el tiempo de su duración, que las modalidades de tareas o de la actividad razonablemente apreciada así lo justifiquen. ¿Qué quiere decir esto de salvedades? A ver. Quiere decir que vamos a hacer un contrato por tiempo indeterminado, salvo que, por ejemplo, requiera de un plazo fijo, salvo que, caso, por ejemplo, que hablamos de la heladería, necesito contratar a alguien por la temporada, ¿lo ven? Son Sí. salvedades a lo normal, al tiempo indeterminado, ¿sí? Que tengo que tener una justificación, ¿no? Bueno, y esto es importante, ¿sí? El periodo de prueba. A ver, yo les hago una pregunta. El periodo de prueba, a ver, ¿es una modalidad de contratación? no, por tiempo Ah, bien. indeterminado se supone que así Ah, empieza. Vean ustedes, yo no lo puse acá. ¿Por qué no lo puse acá? Porque el periodo de prueba, mira, y Ah, no no. quedó modificada la filmina. A ver si lo tengo en el otro. Yo le había hecho algo tan lindo, espérenme un segundito, chicos. Le había hecho tan lindo algo. A ver si lo puedo, acá lo tengo. Le había puesto unas cositas acá. Espérenme que pongo acá.
¿Ustedes están viendo lo que estoy poniendo? ¿No? Sí. Sí, un ¿Sí? signo Claro. Sí, no. peligro. Y ahora se van a dar cuenta. Yo puse esto. Bueno, ahí va. Entonces lo voy a guardar porque sé que no lo había guardado. Bueno, me dicen cuándo lo están viendo. El periodo de prueba. ¿Lo ven a esto del periodo de prueba? Sí, profe. Sí. Bueno, el periodo de prueba, en verdad, es la fase inicial del contrato por tiempo indeterminado. ¿Entienden lo que quiero decir? Es como decir, se celebra un contrato por tiempo indeterminado que la fase inicial tiene una franquicia, que es el periodo de prueba. ¿Sí? ¿Qué es el periodo de prueba? Es justamente que ambas partes prueben. Si me gusta, el trabajador probará si le gusta el trabajador, si le gusta el trabajo, si le gusta la empresa, si está cómodo, y el empleador lo mismo, probará al trabajador si las habilidades son suficientes, pam, 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 ¿sí? ¿Por qué es esto un periodo de prueba? Porque si alguno de los dos no está de acuerdo, rescinde el contrato y se acabó la historia. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, ¿entendió esto del periodo de prueba? ¿Sí? Sí, profe. Lo que pasa con el periodo de prueba es que fue muy abusivo y es muy abusivo, ¿no? Vean esto, ¿sí? El contrato por tiempo indeterminado, excepto el de temporada, es decir, que si yo contrato por temporada no hay periodo de prueba, se entenderá celebrado a prueba durante los primeros 3 meses de vigencia. Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso, sin expresión de causa, sin derecho a indemnización con motivo de la extinción, pero con la obligación de preavisar. Bueno, ¿por qué le puse acá estos signos? A ver. Y porque ahora no son 6 meses de... Claro, porque esto fue una de las modificaciones que, digamos, recientes a la ley de contrato de trabajo, en donde se pasa 6 meses y después hay ahí como que hay que analizar en función de los empleados, de la cantidad, del gremio, se puede extender hasta 8, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, yo lo que les digo es, traten ustedes de incorporar, ¿no? Los cambios, vamos a decir, de analizar los cambios que hubo, ¿no? Que la profesora Galiani creo que armó un PowerPoint, que yo se lo subí, ¿no? Con las principales modificaciones, ¿no? No sé si alguien lo vio a eso, Me pasé por encima. ¿sí? Y después van a encontrar ustedes vamos a decir, en el aula virtual mucho material de la unidad 1, ¿sí? Que yo ya creo que subí la mayoría, subí bastantes cosas para que vayan leyendo, pero bueno, con cualquier libro, ya les digo, de derecho del trabajo, van a estar más que bien, ¿sí? Quiero ver, porque hay un archivo interesante, si lo encuentro. Modelo de contrato. Este, que está muy bueno, que yo les recomiendo que ustedes lo vean, lo estudien, lo analicen. Denme un segundo. ¿Verdad que tengo un montón de archivos, de cosas? Este. Este archivito que parece estar un poquito desactualizado, pero sirve. ¿Sí? ¿Ven? Van a encontrar las características de los contratos de trabajo, es decir, la duración, la periodo de prueba, ¿no? Los requisitos, es decir, si es escrito, no es escrito, si se registra, no se registra, la jornada, ¿me entienden? Las cargas sociales, las indemnizaciones, por los contratos, ¿no? Indeterminado, parcial, plazo fijo, temporada, eventual, grupo, ¿sí? Entonces, interesante analizar eso. Em, bueno, ya son -5, no sé si tenemos alguna duda. ¿Sí? ¿Cuál sería un poquito la idea que la clase que viene sigamos avanzando en estas cuestiones? Nosotros nos vamos a volver a encontrar el día jueves conmigo para continuar estas cosas, em, para seguir continuando con la actividad. Seguramente por ahí para el día jueves, ya, digamos, en el transcurso de estos días yo les voy a estar mandando, por ahí hoy o mañana o cuando fuera, el link para que ustedes vayan cargando los grupos y voy a ir hablando con la gente, eso lo voy a tener la semana que viene, con la gente del sistema para generar los grupos de trabajo en Sueldos.net,
¿sí? Para que ustedes empiecen a usar la plataforma y empezar a hacer la actividad, el caso de aplicación número 1 que va a integrar la unidad 1 y la unidad 2, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda, consulta, sugerencia? Sí, justo eso le iba a preguntar del caso de integración, pero bueno, ya lo dijo. Sí, no, todavía no lo estamos armando, lo estoy armando, así que bueno, pero quédense tranquilos que vamos a estar trabajando en ver de dar de alta un usuario por grupo, sería para hacer el caso de aplicación y determinar digamos, lo que vamos a pedir para el caso, ¿no? Sí, Profe, ¿y van el a ser lunes así. qué veríamos con la otra Claro, profesora? es así, conmigo ustedes van a ver en el cronograma, igual está puesto conmigo, van a ver unidad 1 que es esto que estamos charlando, que es lo general, 3 que es comercio, con SAC y con licencia, y 4 que son liquidaciones finales. Y con Natalia, los lunes, para los de San Miguel, van a ver unidad 2 que es trabajo agrario, unidad 5 que es UOCRA con cargas sociales, y unidad 6 que es casas particulares. Lo mismo para lo de Luján los días sábados, ¿sí? Los días sábados con la profesora Tulietti y el profesor Sosa van a ver lo mismo, van a ver trabajo agrario, van a ver UOCRA y van a ver casa particular. Nos dividimos así, ¿sí? O sea que vamos a estar viendo 2 unidades en paralelo. Bueno, Profe, ¿alguna ahora duda? tendríamos que arrancar ¿Cómo? con la unidad uno, ver lo del teletrabajo y todo eso, sería lo ideal leerlo ahora. Y chicos, sí, era lo que nosotros veníamos manejando en cursadas anteriores, digamos. Yo arrancaba las primeras clases, daba la unidad 1, después venía Mariana, daba la unidad 2, después, se entiende lo que te digo, pero es más complicado para la organización docente y todo eso, ¿sí? Porque yo, como vieron, estoy en los 3 centros regionales. De los 4 centros regionales, ¿sí? Estoy en todo menos en el de Chivilcoy, ¿sí? Entonces se complica un poco la organización y bueno, lamentablemente tenemos que ver 2 unidades en paralelo, ¿sí? Que bueno, tiene su pro y su contra, ¿no? Porque te permite, digamos, se avanza de otra forma con los contenidos. Pero sí, es un poquito complicado al principio, ¿por qué? Porque lo ideal sería terminar de ver la unidad 1 para poder arrancar bien con lo demás. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿alguna otra duda, consulta? ¿Sí? Algo que no haya quedado claro, que quieran comentar. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Em, a medida que vayamos entregando los casos de aplicación, ¿nos van a ir confirmando si están aprobados o nos sentaremos al final? Normalmente los corregimos. Y que como Ok, yo les digo, el perfecto. caso de aplicación 1 va a ser grupal, que va a ser la unidad 1 y 2, va a ser grupal, eh, y va a ser un trabajo en la plataforma, en sueldos net va a ser. Sí, obviamente que ustedes de sueldos net van a tener que imprimir los recibos, toda una serie de cosas y la van a tener que mandar, pero nosotros los docentes vamos a poder entrar con un usuario maestro a ver qué hicieron también. Al margen de lo escrito, me explico lo que quiero decir, al margen de lo que ustedes me imprimen, vamos a poder entrar a la aplicación, al sistema, a chusmear a ver qué hicieron y todo eso. Pero sí, igual, chicos, es